Empezamos directamente, si os presento mínimamente. Nantu Arroyo está haciendo ahora mismo su tesis doctoral en la Autónoma. Investiga sobre filosofía de la historia y la historia de la filosofía y también sobre la historia de las ideas políticas. Y ha colaborado en este número de Minerva con un artículo en torno a estos tiempos en los que estamos viviendo, al igual que Gonzalo, que también colabora con un texto de este tipo, y por eso nos ha parecido que era buena idea seleccionar este tema para el debate de hoy. Gonzalo es profesor de filosofía en la Carlos III de Madrid y bueno, también colabora semanalmente en Hoy por Hoy, en la SER. Igual lo conocéis también por ahí, por su voz. Y Santiago es también filósofo, aquí todo el mundo cogea de lo mismo, por lo que sé. Es doctor en filosofía por la Complutense, ahora mismo dirige la editorial Clave Intelectual y es profesor de teoría política de la Carlos III y es fundador de la librería Muga, donde ha sido librero muchos años, que es un sitio muy importante en Madrid, en mi opinión, y autor de un ensayo reciente también muy importante que se llama Ironía On. Y nada, yo creo que hemos decidido empezar por orden alfabético. Vamos a hacer primero una ronda de intervenciones y luego pasamos a un debate en el que yo hago de moderadora fundamentalmente. Así que empieza Nantu, que se apellida Arroyo, así que no queda otra. Bueno, pues mi apellido me precede. Entre filósofos anda el juego y me parece bien, puesto que venimos aquí a presentar precisamente este número de Minerva y qué mejor homenaje, ¿no? El título de esta mesa redonda, Miedo y asco en la nueva normalidad, suena desde luego a actualidad. Y aunque no me representa, como ahora explicaré, creo que pone sobre la mesa algunas de las secuelas de la crisis provocada por la pandemia global de la COVID-19 y por su gestión, en la cual seguimos aún inmersas. En esta breve reflexión me gustaría compartir con vosotras y con vosotros las coordenadas desde las que pienso esta nueva normalidad. En primer lugar, como he dicho, el título de la sesión no me representa, pues no siento ni miedo ni asco, ni creo haberlo sentido a lo largo del último año. Mis circunstancias personales me han permitido, o quizá mejor, me han obligado a relativizar la excepcionalidad de esta crisis social, sanitaria y económica. Por mi propia experiencia personal, tras la muerte de mi padre el pasado mes de julio, no de coronavirus sino de cáncer, cuyo diagnóstico, operación y tratamiento coincidieron con el periodo declarado como estado de alarma, por todo ello, entre mis afectos pandémicos no he registrado ni miedo ni rechazo visceral ante la nueva circunstancia social. Mis afectos hacia la pandemia, hacia la realidad pandémica, han estado bastante aplacados por comparación con la que sentía como una catástrofe mayor. Si hago el trabajo de rememorar los sentimientos compartidos que he experimentado con mayor insistencia y cuyo alcance ha sido mayor en este último año, me parece, en primer lugar, que debería hacer referencia a la incertidumbre, que sin ser nueva se exacerbó y amplió su sombra. Por otro lado está la angustia informativa, también llamada infodemia, provocada por el bombardeo de noticias a todos los niveles en las redes sociales, por teléfono, mensajería instantánea, a través de redes sociales varias, radio, televisión o prensa. Y, finalmente, el hartazgo por la gestión política, las innumerables ruedas de prensa y el seguimiento minuto a minuto de las nuevas medidas. Y, sin duda, por las secuelas sociales de una medida sin precedentes como fue el confinamiento domiciliario. Incertidumbre, infodemia, fatiga pandémica. Estas son las coordenadas de mi vivencia de la nueva normalidad. Además de estas coordenadas de mi experiencia práctica, están las coordenadas teóricas desde las que pienso la crisis global de la COVID-19 y la nueva cotidianidad pandémica. Resulta que estas coordenadas teóricas son también tres. Considero, en primer lugar, que la crisis de la COVID-19 ha de ser tratada como una catástrofe natural, independientemente de si el virus fue creado o no, poco importa. Algo en lo que ya insistieron Yayo Herrero y Santiago Albarrico en marzo de 2020. En segundo lugar, parto de la convicción de que el control social de la población será una de las direcciones en las que se enfocará el desarrollo de la tecnología, tanto para uso político como, sobre todo, para uso comercial. Como podéis ver, por ejemplo, en el futuro del desarrollo de los drones. Para más información, ver el ejemplar de El País Retina, el ejemplar pasado. Cuando el control social es exitoso, pienso, el gobierno político se ha consumado. Esta segunda tesis ya había sido avanzada por Marina Garcés el pasado mes de abril, cuando afirmaba que uno de los efectos secundarios de la pandemia del coronavirus sería, sin duda, el control social de la población. En tercer lugar, creo esta crisis no ha hecho sino exacerbar los movimientos clasistas, excluyentes y discriminatorios. Como en cualquier otra crisis, la excepcionalidad saca a relucir las reglas del juego de la normalidad.
Por ejemplo, actualmente la distribución de las vacunas está sacando a relucir la realidad de cómo se distribuyen a nivel global los recursos. Otro ejemplo flagrante es el abandono escolar masivo por parte de todas aquellas personas cuyos núcleos familiares no tienen acceso a un dispositivo con Internet. A partir de estas coordenadas, catástrofe natural, control social y discriminación, creo que puede pensarse la nueva normalidad. Hace ya algunos meses, en mi participación en el volumen colectivo Covidosofía, proponía que dentro de un tiempo, cuando tengamos algo más de perspectiva, sería interesante estudiar a posteriori las medidas políticas adoptadas por los distintos países europeos en cuestión de confinamiento, horarios de toque de queda, política de fronteras, medidas asistenciales, etc. Entonces, en un futuro no muy lejano, podríamos preguntarnos si el conjunto de medidas de prevención del virus habrán conseguido uniformizar algunos de los usos y costumbres de los europeos, pero también nos permitirá imaginarnos mejor cómo serán las sociedades de control de nuestro futuro más próximo. En este sentido, creo que algunas de las series que aparecieron el pasado 2019 ofrecen material para la crítica cultural con sentido. Pienso en la genial Years and Years, por supuesto, pero también y sobre todo en El colapso, la miniserie francesa Le Fondement, que cuenta con 8 capítulos de unos 20 minutos, rodados en plano secuencia, nos cuenta cómo se enfrentan distintos sujetos y grupos sociales al derrumbe del sistema social en el que vivimos. La causa del colapso puede ser política, sanitaria, medioambiental, energética o todas las anteriores, poco importa. Lo que retrata la serie son las distintas facetas de la humanidad ante el colapso del sistema. Desde la escasez de suministros y la falta de combustibles, las opciones del sálvese quien pueda de los ricos y famosos, hasta las propuestas de vida y trabajo comunitario, o el drama de las centrales nucleares y las residencias de ancianos que ponen sin duda los pelos de punta. Sin necesidad de efectos especiales, ni espectacularidad ninguna, como también poca espectacularidad ha revestido esta crisis, se consigue un clima de tensión que puede palparse. Un rasgo de la serie que nos resultará del todo familiar es el presentismo. Se trata únicamente del momento presente, nada se muestra del pasado ni del futuro de los personajes. La serie es puro presente, de ahí la angustia. Sin introducción ni desenlace, solo queda el nudo en la garganta. Nada que ver con las fantasías futuristas de Black Mirror. La única tecnología que aparece en la serie es la que todos conocemos. Me gustaría en este sentido hacer referencia al capítulo de la isla, en el que podemos imaginarnos que se ha construido un paraíso sostenible para los ricos y famosos, siempre a un módico precio, por supuesto. Si uno pierde el avión lanzadera, está condenado a la extinción, ya que una malla metálica se hunde en el océano y no permite el paso de embarcaciones. Ante cualquier posible intruso por mar o aire, drones militares armados guardan la frontera artificial. El uso militar de drones ya lo conocemos, pero además recientemente se ha aprobado el uso de drones para la seguridad pública. En un artículo de 2017, un miembro del Grupo de Investigación sobre Libertad, Seguridad y Transformaciones del Estado de la Universidad Autónoma de Barcelona avisaba en 2017 que la Agencia Española de Seguridad Aérea habilitaba un marco jurídico excepcional para poner los drones al servicio de las operaciones de las fuerzas de seguridad y cuerpos del Estado. La excepción era la siguiente. La policía no tendrá obligación de comunicar previamente al Ministerio del Interior, como se prevé que hagan los demás usuarios de aeronaves controladas por remoto, de que va a llevar a cabo operaciones sobre aglomeraciones urbanas de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o reuniones de personas al aire libre, además de poder volar de noche y más allá del alcance visual del piloto. Únicamente en el caso de sobrevolar instalaciones afectas a la defensa nacional o a la seguridad del Estado y centrales nucleares, deberá contar con el permiso del responsable de la infraestructura. Es curioso que este régimen especial no se aplicase a los demás cuerpos de emergencia, es decir, a bomberos, a la búsqueda y rescate y a las emergencias médicas. En este sentido, hemos visto, por ejemplo, cómo una de las funciones sociales principales que ha cumplido el Ejército durante esta crisis ha sido precisamente la UME, es decir, el Cuerpo de Emergencias. Previendo cómo va a ser el posible futuro, creo que precisamente una de las funciones principales de los cuerpos de seguridad del Estado deberían ser precisamente los técnicos de emergencias, más allá de los desfiles. Pero bueno, como no tengo legitimidad para hablar de drones, solamente lo apuntaba a nivel de control social, voy a seguir con unos breves apuntes para terminar sobre lo que venía hablando, es decir, control social. La gestión de la emergencia sanitaria ha ampliado la exigencia de cumplimiento de las leyes públicas a todo un entramado de reglas y normas sociales que multiplican exponencialmente el control policial de la población. Durante estos meses hemos visto cómo la política se justificaba casi enteramente en términos de política sanitaria.
El confinamiento duro que vivimos fue sin duda una medida sin precedentes, pero incluso salvando las distancias también lo es el confinamiento blando en el que vivimos actualmente, bajo las restricciones vigentes con limitaciones de aforo o toque de queda incluido. De la experiencia de crisis pasadas sabemos que de la excepción se hace norma en caso de necesidad. Por eso creo que, dado el actual desarrollo de la tecnología y en función de una política sanitaria con la que vivimos, el control social de la población experimentará un aumento considerable. Exactamente en la misma medida en que las aeronaves no pilotadas, tanto aéreas como marítimas, irán conquistando terreno. Insisto, sobre todo con fines comerciales y militares, por supuesto. Otro apunte sobre cómo nos comportamos en pandemia. Durante aquellos meses de confinamiento duro, el tráfico de datos en España alcanzó cotas históricas. Llegamos a ser el 5º país del mundo en tráfico de datos, lo que apuntaba directamente al flujo de la información. El término de infodemia, al que he hecho antes referencia, se refiere precisamente al bombardeo informativo y la sobreabundancia de información que por la excitación del momento daba pie rápidamente a la exageración y a la tergiversación. Unas veces bajo la forma de memes, otras veces directamente con mala intención o ningún cuidado bajo la forma de fake news o noticias falsas. Si este fenómeno de las fake news cobró especial importancia, fue porque la crisis del coronavirus ha sido la primera crisis social, creo, en la que por el desarrollo y uso de la tecnología y las redes sociales, las noticias aparecían primero por estos canales de comunicación, como información cruda, es decir, por ejemplo, por Twitter o Instagram, y luego con un relato elaborado en los medios de comunicación convencionales. Creo entonces que Jody Dean tenía razón cuando afirmaba ya hace algunos años que democracia es Twitter. Hoy podemos decir que Twitter o Instagram se han convertido en fuentes legítimas de información, y así son citadas en los medios actuales, fuente, arroba, lo que sea. Sobre nuestros usos y costumbres, ¿qué será de la generación del coronavirus? Los niños y los adolescentes de la Segunda Guerra Mundial seguían con emoción los partes de guerra, como señalaba Stefan Hafner en Historia de un alemán. La guerra para un niño nacido en 1910 podía ser un juego de cuyos sueños salieron monstruos. Hoy seguimos con bastante menos excitación y mucho más hastío las catástrofes sanitarias y climáticas que nos ha tocado vivir. Pero las políticas de control social y las restricciones de movilidad que estamos viviendo generan en algunos casos reacciones más o menos predecibles, como por ejemplo la compra de excedente de papel higiénico, levadura, harina, tampones, pero también impredecibles, como el rechazo de las medidas de prevención sanitaria, como el toque de queda o la restricción de la movilidad, por ejemplo, en los Países Bajos, donde vivieron algunos brotes violentos, por decirlo así. Estas medidas fueron consideradas intolerables por una población educada en la tolerancia y la libertad. Pero, sin duda, creo que esta crisis sanitaria, económica y social no ha hecho sino favorecer una mayor polarización social. Una de las derivas que adoptaron estos movimientos clasistas y excluyentes fue el auge del racismo. Incluso se llegó a acuñar un término, racismo vírico o epidemiológico, para designar la actitud de desconfianza y rechazo hacia los principales núcleos urbanos, considerados focos de infección y centros de contagio desde los cuales se extendería el virus. Las grandes ciudades fueron señaladas por su alta densidad demográfica y su mayor movilidad urbana. El ejemplo de Italia, por ejemplo, es especialmente llamativo por invertir la tradicional relación norte-sur de superioridad del norte industrializado respecto del sur campesino. Curiosa la capacidad de arraigo de estos discursos excluyentes y clasistas, discriminadores, cuya raíz común es la lógica inmunitaria que se deriva de un discurso articulado en términos de guerra de los nuestros contra los otros. Curiosa es también la fuerza expansiva de la discriminación entre territorios y la escasez de propuestas federalistas para una salida de la crisis. Estados Unidos no ha hecho sino ver justificados sus vetos a China, considerada como el país de origen del nuevo virus. Una vez más, en este caso, con ocasión de la primera crisis sanitaria elevada a situación de pandemia en condiciones de globalización avanzada, se vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de replantear la cuestión de las fronteras. ¿Podríamos pensarlas, como viene haciéndolo desde hace tiempo Félix Duque, como membranas? Por conectar con otro de los temas de los congresos que desde la Autónoma también han recogido, igual que fugas, también hubo anterior de membranas. Y hasta aquí mis reflexiones sobre mi posición práctica y teórica. Muchas gracias, Nantu. Frente a la pandemia. Gracias. Gracias. Pues, Santi, ¿empiezas tú ahora? Bueno, muy interesante, Nantu. Muchas ideas, un montón de cosas para comentar y discutir. Sí, me daba cuenta mientras la escuchaba a Nantu. Bueno, gracias por venir, gracias Valerio, gracias. ¿No se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Sí? Exactamente, pero Ah,
Bueno, espero que sí. Es que hablo muy fuerte yo. Gracias, Valerio, gracias, Caro, por la invitación. La verdad que es un honor, de verdad, estar acá. Y bueno, gracias a los compañeros. Y bueno, no, decía que mientras escuchaba a Nantu, una de las cosas que pensaba es que muchas de las reflexiones, bueno, esto además provocó como una especie también de explosión espontánea de reflexión todo el rato, ¿no? Bueno, nosotros nos dedicamos a eso, pero creo que en general lleva mucho estar pensando todo el tiempo en estas situaciones de cambio social tan extremo, hace que todo el mundo se piense un poco. Y pensaba, mientras te escuchaba, que mezclamos, no solo es inevitable, algunas cosas un poco distintas que pasaron, sí, nueva normalidad, pero también muchas de las reflexiones interesantes que planteas son del momento álgido del confinamiento, que yo creo fue un momento de excepcionalidad extrema, dentro de que esto también todavía estamos en un estado de excepcionalidad, pero bueno, hay distintas modulaciones del nivel de excepcionalidad, pero es imposible que no se nos mezcle, ¿no?, en una reflexión sobre qué es lo que nos está pasando y en qué consiste la nueva normalidad. Entonces hay una primera cosa que a mí me interesaba plantear. Yo traté de inspirarme bastante en la propuesta de Carolina de miedo y asco en la nueva normalidad, y entonces pensando en esto, creo que una de las primeras cosas, y ya digo, en realidad esto es sobre todo el momento álgido del confinamiento, pero de algún modo sigue ocurriendo. Hubo un momento en el que fue muy extremo. Una de las cosas que trae un malestar, una sensación desagradable en la vida en general, bajo pandemia, bajo confinamiento, es una sutil, a veces no tan sutil, inversión del espacio privado y el espacio público, en el modo en el que está configurado más o menos en la sociedad moderna, pero me atrevería a decir que en cualquier sociedad política. ¿En qué sentido lo digo? En el momento en que nuestras salidas a la calle se convierten en puras acciones de cara a la reproducción biológica, es decir, salimos a buscar, somos como cazadores recolectores de pronto. Nuestra salida afuera es a coger comida, o sea, recordar el momento álgido del confinamiento, que realmente lo único que se hacía era ir a coger comida, o sea, el exterior, la calle, que normalmente está identificada con el espacio público en una sociedad moderna, se había convertido en el espacio que suele ser definido, el espacio privado, más allá de su localización, que es variable, suele estar definido conceptualmente, o es una definición que a mí me interesa, como el lugar de la reproducción, ¿no? El lugar del trabajo, el lugar de la alimentación, del cobijo, de todo lo que tiene que ver con reproducir el ciclo natural, lo doméstico propiamente dicho, ¿no? El oikos en la antigua Grecia, que es de donde viene esta división. Y de pronto nos ocurrió que eso era afuera, o sea, el afuera era solo para la reproducción, no había más. Y el afuera, que en el sentido clásico es el lugar donde nos encontramos, la plaza, la calle, con otros, y es el lugar político por antonomasia. La polis era lo contrario del hogar, lo contrario del oikos, era el lugar donde se encontraban. La calle pasó a ser todo lo contrario, quiero decir, de lo que va la plaza pública, la polis, es de cruzarse con extraños, con desconocidos, con los que no son nuestros familiares, pero con los que nos tratamos en pie de igualdad y nos relacionamos, y frente a los cuales aparecemos, nos mostramos, actuamos, interactuamos. Bueno, se convirtió en todo lo contrario. Los otros que nos cruzamos es una especie de zombies de los cuales te quieres alejar y de los que solo hay miedo, porque lo único a lo que vas es a lo esencial, ¿no? A lo de los servicios esenciales, o sea, a lo que clásicamente es privado y doméstico, a conseguir comida y a trabajar, que es otra forma de conseguir comida, ¿no? Y por otro lado, obviamente, la vida pública, donde aparecemos, donde opinamos, donde discutimos con otros que no son los nuestros, que no son nuestra familia, pasó a ocurrir en casa. Pasó a ocurrir en donde habitualmente estaba localizado el espacio privado, ¿no? O sea, es a través de Internet, a través de las pantallas, que nos relacionamos con los demás en el sentido de la vida pública. Esto, evidentemente, venía ya preparado, ¿no?, por la revolución digital, venía muy preparado, parece intencional por momentos, ¿no? Parece que, o sea, quiero decir, hubiera sido, es imaginable, porque podría haber pasado un confinamiento sin Internet. Tenemos que ser capaces de imaginarlo, pero joder,
O sea, ahí sí que hubiera habido no ya una inversión, que es lo que estoy diciendo yo, que produce malestar y situaciones extrañas, sino una supresión de la vida pública directamente, ¿no? O solo tendríamos relación con los convivientes y luego con zombies en la calle con los que no queremos tener nada que ver porque son peligrosos, ¿no? Entonces creo que esta mera inversión ya trae un poquito de miedo y asco, ¿no?, en la nueva normalidad. Pero además creo, y aquí voy a ser un poco polémico con el planteamiento de Nantu, que sabes, no es solo tuyo, que hay otro malestar social, que yo en este caso diría que no es tan social como genuinamente político, que trae la nueva situación, que tiene que ver más bien con la debilidad del control, con la debilidad del Estado, no con la fuerza del Estado. Creo que a mí me impresiona más de lo que está pasando, las muestras de debilidad del Estado y de debilidad del pacto en el cual consiste nuestro modo de vida, que es la democracia representativa liberal. Nos guste más, menos a cada uno, es más o menos el esquema. Los pactos por los cuales funciona más o menos ese esquema están muy, muy deteriorados en la nueva normalidad. Primero por lo obvio, la debilidad del Estado, primero por lo obvio, lo que todos vemos, que es la dificultad para cuidarnos, para hacerse cargo, para que den abasto los hospitales, para que sigan funcionando los colegios, para que sigan limpiando las calles, en fin. Hay una debilidad patente ahora para dar las vacunas, una debilidad continua, y casi todos los problemas políticos que hay, incluso interpartidistas, tienen que ver con una base de debilidad institucional. En ese sentido, entiendo las sugerencias de la biopolítica y las cuestiones del control y todo eso, entiendo la lógica de que también nos dé temor, pero creo que lo llamativo y lo verdaderamente significativo es la debilidad, no la fuerza. Y en ese sentido creo que hay un componente, voy a tratar de terminar rápido, así podemos discutir, pero voy a leer un fragmentito muy corto, una nota de Benjamin Constant, que es una nota al pie, en realidad es una adición en el capítulo 7 de sus principios de política aplicables a todos los gobiernos. Bueno, Constant, por lo que si no lo sabéis, es un liberal clásico que realmente ha sido muy importante en la configuración del sistema en el que realmente vivimos, porque su reivindicación fundamental es a favor de la representación política, ¿no? A favor de la idea de que en la modernidad no hay otro modo mejor de organizarnos que una democracia, pero representativa, ¿no? Y alejarnos de un modelo de virtud pública y de intento de alguna clase de democracia directa, ¿no? Entonces, para los que no sabéis, casi toda la filosofía política de Constant está construida en una oposición, en el estudio de la oposición entre la antigüedad y la modernidad, entre la democracia antigua y la democracia moderna. Es a través de una comparación en la que necesariamente, hablamos de 1815, historiográficamente todavía muy débil, su idea de lo que es la antigüedad claramente es fantasiosa, pero no importa, en filosofía yo creo que una fantasía bien articulada sirve para pensar casi tanto como una descripción histórica más veraz. Entonces leo un fragmentito para señalar uno de los temas que yo creo que tiene que ver con esto de la debilidad del pacto y con el miedo y asco en la nueva normalidad. Dice Constant: entre los antiguos, la función del acusador, el delator podríamos decir nosotros, era honorable. Todos los ciudadanos se encargaban de esta función y trataban de distinguirse acusando y persiguiendo a culpables. Entre nosotros, los modernos, podemos considerarnos iguales a Constant en esto, la función del acusador entre nosotros es odiosa. Un hombre sería deshonrado si se encargara de esto sin un mandato legal. Ocurre que entre los antiguos el interés público tenía precedencia sobre la seguridad y la libertad individual, y que entre nosotros la seguridad y la libertad tienen precedencia sobre el interés público. Aquí es traer el tema que apareció muy fuerte en el principio del confinamiento, esto del policía de balcón y tal, pero no me quiero fijar tanto en eso, que son casos muy extremos y tal,
como en cómo lo que viene a decir Constant, por explicarlo muy rápido, es la idea que tiene Constant es, en la antigüedad la gente estaba, sobre todo tenía vida pública, la gente son los ciudadanos, los esclavos, las mujeres, eso, no, pero los que sí eran ciudadanos, sobre todo su interés estaba puesto en la vida pública, y la vida doméstica era algo despreciable, era algo de menor altura y sin interés. Era la vida pública en la que realmente se encontraban unos con otros como iguales, donde no regían relaciones de pura jerarquía y mandato como en la casa, donde el ciudadano era simplemente el padre de familia que mandaba sobre los esclavos y las mujeres. Lo que era verdaderamente interesante, lo que molaba, es que leyendo a Constant, lo que era gozoso era participar de la plaza pública, de los juicios, de las discusiones, participaba toda la población de los juicios, toda la población ciudadana con derechos. Y lo que cuenta Constant es eso, es genial, eso es maravilloso, va a ser siempre nuestro ideal de forma política, pero han sucedido unos cambios históricos que dan lugar a lo que conocemos como modernidad, donde ya no mola. Es que por más que nos empeñemos, ¿no? Él está diciendo a Rousseau que quiere armar repúblicas antiguas, es que por más que te empeñes, es que ya no mola tanto la vida pública. ¿Por qué? Porque es que mola muchísimo la vida privada, es tan rica ya en intereses la vida que los individuos modernos pueden desarrollar más allá de la gestión de los asuntos públicos, y la gestión de los asuntos públicos, como ha crecido todo en tamaño, es tan compleja y engorrosa que lo normal para los modernos es encargarle a unos sirvientes, así lo describe Constant, a los representantes. Me hace gracia que el que ha usado esto de sirvientes con los representantes hace poco es alguien que no citaría nunca a Constant, pero es de Constant la idea. Los representantes son unos sirvientes para Constant que se ocupan de esos asuntos engorrosos para que nosotros podamos tener nuestros trabajos, nuestras relaciones, nuestra vida privada riquísima. Entonces lo hacemos, esa entrega a esos sirvientes, a cambio de que cumplan, a cambio de que se ocupen de nuestros asuntos públicos, de que lo hagan, de que nosotros nos podamos dedicar a otra cosa. Y creo que esto, reconectando con la pandemia y el confinamiento, este malestar en torno al tema de los delatores y de los acusadores, quitándolo, como digo, del caso extremo del acusador, del policía de balcón y tal, se ha instalado la dificultad, por eso decía, la debilidad del propio Estado para cumplir con la cantidad de nuevas normativas que por un lado cambian cada día, no tenemos claro cuáles son. Ha generado una especie de atmósfera de acusación, una atmósfera de impulsos delatores, miedo a ser delatado, no estar seguro de si uno está cumpliendo o no con lo que tiene que cumplir, si no está transgrediendo sin ni siquiera saberlo, una especie de instinto vigilante a si los demás, si tienen mascarilla, si no, cuál usan, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con una incapacidad de esos sirvientes que son los servidores públicos para cumplir con el pacto. Entonces, yo creo que ahí lo que ocurre es que en circunstancias, dicho con la palabra de Constant, más allá de que las podamos discutir históricamente, es un momento bastante premoderno, bastante antiguo, en el que es un modo de convivencia, pero no por la parte buena, que sería que vuelva la virtud pública y estemos todos ocupados nosotros mismos de la gestión de los asuntos comunes, sino porque nos volvemos a preocupar por cosas de las que, para que funcione la representación y la vida moderna, no deberíamos ocuparnos. Nadie nos ha dado el mandato, eso es lo que dice Constant, pero estamos en una continua, yo diría justo, en una sensación entre el miedo y el asco, ¿no? A los demás y a nosotros mismos, continuamente por esta ambigüedad en el cumplimiento de las normas, en qué normas se están cumpliendo y qué no, en la calificación o descalificación del que tenemos al lado por estar cumpliendo, no estar cumpliendo, por ser más cumplidor o menos cumplidor. Y parece una cosa lateral frente a otras cosas más graves, pero yo creo que la convivencia, la vida pública, la vida política está jodida por esto. O sea, es muchísimo más difícil de desarrollar, sumándolo a lo que había dicho antes, que yo creo que ahora está más moderado, ¿no? Ahora esa inversión, como ya no estamos en un confinamiento extremo, algo, por ejemplo, estamos aquí, es decir, esto es vida pública, es decir, la inversión no ha llegado tan fuerte, pero aún así, incluso estando aquí,
yo creo que funciona, incluso entre nosotros ahora mismo, eso que estoy diciendo. Todo el tiempo hay un tema de medir cuánto se cumple, cuándo no, de miedo a no estar cumpliendo, en fin, de uno ocuparse de los asuntos públicos en un sentido que no es bueno en el esquema de la democracia representativa liberal, claro, por supuesto. Bueno, más o menos eso quería plantear. Muchas gracias, Santiago. Pues Gonzalo, te Gracias, toca. Caro. Bueno, pues finalizo esta primera ronda en la que ponemos materiales sobre la mesa que luego, aunque yo creo que ya voy a iniciar en cierto modo el debate, pero que luego convertiremos en un diálogo, ¿no? Brevemente, yo siempre que vengo aquí no puedo hacer sino celebrarlo y dar una pequeña nota personal, porque yo vengo al círculo desde estudiante, he participado, he hecho casi de todo en el círculo, incluso algunas cosas no del todo confesables. He organizado congresos, he trabajado, me he divertido, he aprendido, y volver aquí de nuevo, algunas de esas cosas, las confesables, incluso las he hecho con el director, con Valerio Rocco, de tal manera que volver aquí siempre para mí es un motivo de alegría y de celebración, y escribir en Minerva pues es un hito que me alegra especialmente, ¿no? Bueno, es verdad, creo que es importante pensar que, claro, hay cosas que han cambiado, pese a todo, en estos meses, y que, por tanto, las reflexiones de hace un tiempo no demasiado largo deben modificarse, deben ser cambiadas, ¿no? Quizás mi sensación es que el primer motivo de, no sé si asco, pero de hartazgo, desde luego, de disconformidad, de malestar, que es, digamos, un término más neutro y más usado en la teoría de la cultura, yo creo que es que empieza a haber una sospecha de que, pese a que todo cambia, en el fondo todo sigue igual. Esa es quizás mi intuición de fondo, a la que voy a retornar de distintas maneras en mi reflexión. Y es que, aunque efectivamente el vocabulario, el discurso de la crisis, de la catástrofe, de lo súbito, de lo inesperado, de lo imprevisible, lo domina todo, domina también el discurso político, sin embargo, cada vez se confirma más la percepción de que todo esto no ha hecho más que incidir, rotular vías, caminos, formas de ser, formas de estar, de vivir, mecanismos de poder que ya estaban operativos. De tal manera que por la parte buena se han hecho visibles, por la parte mala esos mecanismos, esas maneras esas relaciones de poder, por decirlo así, nos venían configurando de una manera tan intensa y desde hace tanto tiempo que no somos del todo capaces de cambiar, de ser distintos. De tal manera que todo cambia y nada termina de cambiar, ¿no? Claro, es un momento el de un gran cansancio, de una gran fatiga. Claro, como filósofos nos podríamos poner un poco estupendos, un poco elitistas, que es algo que nos pasa mucho. Y lo primero que me viene a la mente es decir, claro, hay algo de paradójico en este cansancio, porque uno de los diagnósticos que se hace de nuestro presente, del presente de la sociedad, llamámoslo tardocapitalista, capitalismo cognitivo, financiarizado, hay muchos grandes nombres, ¿no? Pero es esta idea tan intuitiva que ha hecho popular el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, que es que vivimos en la sociedad del burnout, ¿no? Del síndrome del estar quemado, del no tener tiempo para nada. ¿Por qué? Porque en la sociedad, digamos, actual, neoliberal, el objeto de consumo por excelencia es la experiencia, ¿no? Además, este es un concepto que está en todas partes. En la educación, por ejemplo, ¿no? Ya se habla de educar en la experiencia, sino en contenidos. Cuando regalamos algo, regalamos una caja de experiencias y no un objeto bonito. Tenemos el afán de fotografiarnos, de exponer aquello que estamos viviendo de una manera constante. Parece que vivimos en un constante esfuerzo por construir un portfolio, ¿no? Como dice Wendy Brown, por exponer todo lo que hemos vivido, por no dejar nada por vivir. Y esto generaría patologías sociales, porque este exceso de actividad, esta obligatoriedad de ser multitasking, ¿no? De estar haciendo varias cosas al mismo tiempo, pues lo que genera es una cierta ansiedad, ¿no? En cambio ahora hemos parado. Parece que esto se ha frenado, que no sentimos esa obligación, que también ha diagnosticado muy bien Slavoj Žižek, de disfrutar en todo momento, disfruta.
y sin embargo nos sentimos fatal, ¿no? Nos sentimos fatal porque parece que no estamos en nosotros mismos, que deberíamos estar haciendo cosas, que estamos perdiendo el tiempo que antes no teníamos, paradójicamente, ¿no? Bueno, esto sería, digamos, una valoración, digo, un poco elitista, porque diríamos, bueno, estamos tan mal que ahora que tenemos una oportunidad no somos capaces por fin de ser contemplativos, por fin de detenernos, por fin de ir más lento. Bien, en cierto modo es verdad, en cierto modo es un poco injusto, es normal que estemos fatigados, ¿no? Vamos, sería, no decía el Mundo Today que los psiquiatras iban a considerar psicopatía a quien no tuviera algún tipo de depresión, fatiga o algo así, ¿no? Bueno, es normal estar un poco fatigado. Y yo creo que tiene que ver mucho también con que digamos, la socialidad compartida tiene mucho de esos rituales de descarga. Y me explico. Esas maneras de estar juntos, de repente dejar de ser nosotros mismos, de descansar de nosotros mismos, de convertirnos un poquito en masa, que suponen una descarga de la propia subjetividad, ¿no? Esos pequeños carnavales cotidianos, ¿no? Obviamente, pues no sé, un campo de fútbol, un bar, una reunión, el parque, el partido de fútbol que uno juega con los colegas, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Esos pequeños rituales, esos pequeños carnavales cotidianos han desaparecido y suponen una necesidad antropológica, y de algún modo la sociedad se construye en buena medida en torno a ellos para administrarlos y para que esos excesos sean posibles y sean digamos, admisibles, ¿no? Un exceso no admisible pues supondría la ruptura del vínculo social, pero esos excesos administrados y gestionados sí que son necesarios, y eso genera un gran cansancio, creo que en todas y en todos. Genera un gran cansancio también algo que ha señalado Santiago ahora, ¿no? Y es esta especie de asimilación del panóptico en nosotros mismos, ¿no? El panóptico es este célebre dispositivo de poder que Foucault describía a partir de ese modelo carcelario, ¿no? En el que uno es visto constantemente sin saber, o más bien uno está expuesto constantemente, porque las cárceles panópticas, digamos, la pared es transparente, o hay barrotes, o hay un cristal, hay una torre central y uno no sabe si hay alguien en la torre. Pero por si acaso hay alguien, se comporta siempre bien, ¿no? Estamos en una sociedad que se ha vuelto cada vez más visible, y en tanto que se ha vuelto cada vez más visible, tenemos la necesidad de comportarnos bien. Incluso pasa esto, ¿no? Hemos asimilado un super yo dentro de nosotros que nos dice que debemos comportarnos, que los demás deben comportarse. Incluso cuando hay posibilidades de relajarse, pues surge el gran castigador que está dentro de nosotros. Mira eso, se han juntado, ¿no? Y se lo están pasando bien, ¿no? Y esto pasa, ¿no? Entonces esa tensión realmente es agotadora, es difícil, muy difícil de gestionar. Claro, la alusión a Foucault no es casual. En la intervención de Nantu latía también esta idea, ¿no? Y es una referencia que se ha hecho ya muy común, ¿no? En este tiempo, a veces con polémica. Giorgio Agamben, Paul Preciado han recordado que Foucault describía como el modelo esencial del poder disciplinario la ciudad apestada, ¿no? Que era un ideal de gobierno. Una ciudad en la que, en lugar de, como se hacía con la lepra, en el que se expulsaba el leproso fuera de los muros, lo que pasaba era que se impedía el contagio a través de la limitación de la mezcla. Se asignaba a cada persona, a cada individuo, un lugar. Se controlaba que cada persona estuviera en su lugar adecuado en el momento. Todo lo que fuese mezcla, todo lo que fuese dislocación, todo lo que fuese desplazamiento, hibridación, se consideraba algo malo, algo negativo, ¿no? Y parece que obviamente ese modelo pues es el que invita a pensar que ha vuelto ahora. Bueno, ahora lo recuperaré porque yo tengo algunas dudas de que esto sea algo específico de nuestro tiempo y que no haya algo, sencillamente esto estuviera operativo ya, ¿no? Pero lo último que quiero decir respecto a la fatiga, respecto al miedo también, es que es interseccional, ¿vale? Esta palabra es una palabra poco usada en la sociología, en la teoría política europea, en cambio es muy común en Estados Unidos, porque es una sociedad muy multicultural, de muchas identidades distintas, y donde la reflexión acerca de las identidades ha avanzado quizás más, ¿no? La idea de la interseccionalidad es que no hay un sufrimiento que constituya identidades colectivas unívocas. ¿Por qué? Porque
ser mujer implica discriminación estructural, del mismo modo que ser negro en Estados Unidos. Pero la discriminación que sufre una mujer afroamericana y una mujer latina no es lo mismo. En esa intersección de factores hay elementos distintivos que hacen que las intersecciones puedan ser invisibles. Sería complejo de justificar y desarrollar, pero lo que quiero decir aquí es que el miedo y la fatiga, que a veces hablamos de la sociedad en general, obviamente, y esto es una perogrullada, pero creo que hay que hacerlo explícito, se modifica en función de esa intersección de caminos en el que estemos. El autónomo, el inmigrante con ciertos ideales aspiracionales, la persona que ya disfrutaba de un cierto bienestar y de una cierta individualidad fortificada, no sufren la fatiga del mismo modo, ¿no? Y digamos, esos ritmos distintos hacen que de algún modo la posibilidad de una vivencia unívoca de esto que nos está pasando sea compleja. Lo digo esto porque no me gustan, siento una cierta reacción intuitiva ante esas reflexiones filosóficas que dicen que esto nos ha devuelto a nuestra condición de mortales, que nos recuerda que somos finitos. Claro, unos somos más finitos que otros o lo recordamos más todos los días que otros, ¿no? Hay gente que se puede permitir de algún modo creerse un poquito menos finita o un poquito menos vulnerable, ¿no? Entonces, digamos que este matiz me parece importante. Bueno, dicho esto, como adelantaba al principio, creo que lo que me parece significativo de este momento, frente al momento inicial, es que, claro, hay que gestionar la duración. Esto está durando un montón. Y gestionar la duración es dificilísimo. Y creo que esto es algo que está empezando a ser patente, ¿no? Fíjense, yo creo que las crisis se viven, hay que distinguir entre la crisis objetiva y la crisis subjetiva, del mismo modo que se distingue entre la alienación objetiva y la alienación subjetiva, ¿no? Hay condiciones a veces de la alienación alienantes, precariedad, explotación, etcétera, pero no tienen siempre por qué vivirse subjetivamente. Esto es algo que define Marcuse en la Escuela de Frankfurt, lo dijo muy bien, ¿no? Ahora vivimos muy felices y nuestra sociedad de consumo incluso nos mola ser riders porque, parecemos neoyorquinos con nuestras bicis guays y cool y, esto es un infierno, esto es una mierda, estás explotadísimo, ¿no? Bueno, es una caricatura. Para Hegel, por ejemplo, pasaba al contrario. Había alienación subjetiva y no alienación objetiva, es decir, el sujeto se tenía que reconciliar con el Estado de Derecho que le permitía realizarse, en teoría, ¿no? Un Hegel un poco caricaturizado. Bueno, con las crisis pasa igual. A veces la crisis objetiva y la subjetiva coinciden y esos momentos suelen ser momentos de movilización popular. Pero a veces la crisis objetiva sigue ahí, pero en cambio deja de vivirse como tal. Y yo creo que estamos deslizándonos hacia ese momento, ¿no? Es como cuando vamos a la casa del pueblo en la que hay unas grietas y dice, bueno, esto se va a caer, no vayáis, le dicen los padres a los hijos que esto se va a caer, el techo se va a caer, pero es que vas año tras año y no se cae. Entonces ya dejas de preocuparte. Pues esto pasa un poco como esto. Claro que estamos en crisis, claro que hay gente que lo vive todos los días, pero la duración nos impide vivirlo con la misma intensidad que en el principio. Y de hecho, el lenguaje político empieza a parecer un poco, siempre ha parecido un poco histérico, ¿no? pero un poco de más, ¿no? Porque la idea de la crisis, de esto es lo último que ha pasado, ya no podemos soportarlo más, qué barbaridad, de algún modo se ha normalizado tanto que obviamente ya es imposible corresponder subjetivamente, afectivamente a ese discurso, ¿no? El discurso de la crisis en política quizás era más propio de la izquierda, porque, quizás como una herencia del marxismo, la crisis sistémica, el análisis de, digamos, las contradicciones estructurales, pero la derecha se ha apuntado bastante al carro, quizás con la variante de que su crisis es la degeneración, ¿no? Nos estamos yendo al garate, la posmodernidad y todas estas historias. Bueno, creo que la crisis objetiva y la subjetiva empiezan a desacompensarse. Creo que estamos en ese momento un poco difícil, ¿no? Yo en el texto que escribí, gracias a la iniciativa del Congreso Fugas, aquí está Gerard, que fue uno de los promotores, lo que venía a decir es que la temporalidad de la crisis, el imaginario, el discurso, se piensa como lo súbito, ¿no? Algo que pasa de una vez por todas. Y de hecho, en las ficciones postapocalípticas nunca se representa la catástrofe, ¿no? Siempre estamos instalados en un mundo en el que de repente hay zombies. O dices, pues es que bien. O en el que ha pasado una catástrofe natural que no se termina de explicar y de repente hay un poder despótico, perdonad. Y pues uno no sabe bien qué es exactamente lo que ha pasado, ¿no?
Y lo que vengo a sostener es que en realidad lo catastrófico y lo crítico son procesos, ¿no? Son cosas que no pasan de un día para otro. No es de aquí a ahora, salta, sálvate, este es el momento inminente, ¿no? Sino que al contrario, son cosas que van ocurriendo poco a poco, como pasa en la tragedia griega. Sí, el momento catastrófico es el momento en el que Edipo se da cuenta de que Yocasta, fíjate, es su madre. Pero ese momento catastrófico que produce la catarsis en el espectador, en realidad se venía fraguando poco a poco, pese a que el héroe no fuese capaz de comprenderlo, ¿no? Y esto es lo que creo que es importante quizás que tomemos conciencia ahora. Estamos viendo la punta del iceberg de procesos que venían dándose desde hace tiempo. La gestión de la tercera edad en las residencias, la fragilidad del trabajo, la fragilidad de los estados que se tienen que poner a manejar la logística de la vacunación y no son capaces de ponerse de acuerdo, de proveer más recursos. Todas estas son cosas que nos venían pasando desde hace tiempo, que no es que de repente, boom, súbitamente nos hayan ocurrido como una bomba que cae, ¿no? Entonces, los procesos, de algún modo, salen a la luz. Y esto, y voy cerrando, nos lleva a una paradoja ulterior, ¿no? Y es que, claro, ¿qué podemos hacer si no confiar? Hay que confiar, es que no tienes otra. Y es verdad que la confianza es una pasión muy singular, porque uno no confía en todo momento, confía en los momentos en los que hay crisis. Por ejemplo, uno va en un avión y de repente hay turbulencias, y como mecanismo de defensa dice, bueno, pero esto está muy pensado, ¿no? Aquí hay ingenieros que han hecho pruebas, me voy a tranquilizar, ¿no? Es el momento en que la confianza opera como neutralización. Ahora mismo estamos en ese punto. Las instituciones, el Estado, quizás no acreditan la confianza que otorgamos, pero no podemos sino confiar. Confiamos en algo vacío, pero confiamos. De hecho, ha surgido una especie de imaginario renovado del Estado-providencia, como dicen los franceses, ¿no? Que todo lo ve, que todo lo provee. Miramos al Estado para decirnos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Cuando precisamente habíamos sido educados para dejar de confiar en el Estado, para buscarnos las castañas por nosotros mismos, para ser emprendedores, para tomar riesgos, para cultivar iniciativas privadas, etcétera, etcétera. Y de repente, Estado-providencia, dime qué hago, cuándo me toca a mí, dónde están las vacunas, etcétera, 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 ¿no? Y esto me lleva al último punto, y con eso, si queréis, pues ya, bueno, no sé, hemos hablado tanto que... Pero hay muchas cosas por discutir, que es la idea de que la confianza, cuando de algún modo pase esto, quizás lo que tenemos que hacer es volver a administrar o pensar maneras de autogestionar esos elementos que son esenciales para la supervivencia. Cuando digo autogestionar no digo que nos vayamos a un centro ocupa, pero digo que recuperemos, digamos, que reivindiquemos lo importante que son ciertos elementos, que son ciertos servicios sociales, que son ciertos mínimos, que de algún modo en todo un proceso histórico habíamos dejado de tener bajo nuestro control, ¿no? Y en ese sentido, y con esto sí que ya termino, para enlazar un poco con lo que decía Nanto al principio, ¿no? Yo creo que el control social no es nuevo, ¿no? Vivíamos ya en una sociedad del control, una sociedad del control expropiado, ¿no? Nuestros datos, nuestra información, nuestras vidas estaban siendo expropiadas por un capitalismo extractivo de nuestra información, que controlaba hasta nuestros movimientos a través de nuestros teléfonos móviles y todo, ¿no? Que ahora sea el Estado el que tiene que tomar el control de la información me parece incluso esperanzador. Porque de repente tenemos que pensar en que los datos importan, en que las categorías sociales importan, en que importa si va primero un anciano o un sanitario o un alcalde. Tenemos que de repente recuperar la sensación de control sobre quiénes somos, sobre cómo se organiza la sociedad y cómo nos protegemos, ¿no? De tal manera que la idea de tomar el mando de la sociedad del control que ya estaba operativa, bueno, es un atisbo de esperanza un poco ingenuo y un poco provocador. Pero me parece que por ahí pueden ir los tiros, ¿no? Y que cuando todo esto acabe, que no sé si va a tener un punto y final, un punto y aparte, un punto y seguido o qué, pero de algún modo tenemos que pensar en esta línea, ¿no? Así que bueno, lo dejo a modo de sugerencia, casi de provocación, pero bueno. Bueno, muchas gracias a los tres. La verdad es que yo estaba intentando tomar algún punto para luego tirar, pero han salido tantísimos que no sé ni por cuál empezar, ni de cuál tirar, ni de nada, ¿no?
O sea, yo creo que ha habido ahí un momento en que parecía que había como un poco de polémica entre Nantu y Santi, pero que tampoco, porque en realidad yo creo que encajaba muy bien, ¿no? La idea de que el control social vaya a la vez que el Estado frágil, yo creo que en realidad es bastante habitual, ¿no? Más policías, más porras, cuando hay menos estructuras funcionando, ¿no? Hay menos autoridad, hay más poder, ¿no? Exactamente. Hay más necesidad de fuerza. Y a mí me ha gustado, yo creo que se ha visto en la intervención de los tres, la idea de que la pandemia o la nueva normalidad o esta situación de miedo y asco nos sirve un poco de atalaya para mirar el futuro, ¿no? Cómo vamos a acabar si no tenemos cuidadín, ¿no? Porque lo de que la excepción se hace norma, en España estamos muy acostumbrados, ¿no? O sea, toda la normativa de lucha contra el terrorismo es la que ha llevado ya a la cárcel a Pablo Hasél y la que tiene a Valtònyc en el exilio. Y es una cosa a la que realmente, o sea, no se le ha dado en el Estado español la importancia que debía nunca. Y ahora mismo estamos en un proceso en el que si no tenemos muchísimo cuidado. Lo que pasa es que estamos en muy mala situación para hacer esto, ¿no? Porque los que están hablando de libertad todo el rato son como los de Vox. Claro. Y el PP y Aznar, que se quiere tomar una copa y conducir borracho, ¿no? Entonces parece como que se han quedado con ese discurso y nosotros somos los de la legislación laboral nos protege, ¿sabes? Entonces es verdad que estamos ahí en una situación complicada para defender nuestra libertad. Pero realmente estás viendo que las medidas de control, que somos los progresistas, digamos, los que las defendemos, están teniendo unos efectos tan radicalmente injustos, ¿no? O sea, que está prohibido reunirte en tu casa, pero en cambio puedo ir a trabajar a un call center sin ventilación. Pero ¿qué broma es esta, no? O sea, ¿quién pone aquí las normas? ¿A quién afectan? Que también lo que tú hablabas, ¿no? De cómo la discriminación se hace aún más patente en pandemia. No sé, bueno, he tirado de aquí porque podía haber tirado de cualquier otra de las cosas que habéis ido diciendo, pero podéis discutir de la que queráis. No sé, bueno, si pues quieres empezar tú. Tenemos que ser breves porque a las 8:30 convendría, convendría no, hay que cortar para... Vale, retomo yo por alusiones para hacer algunas precisiones porque a lo mejor se me ha entendido mal. Cuando hablo de biopolítica no estoy hablando de Estado. Para empezar no estoy hablando de Estado. Traía el ejemplo de los drones, a lo mejor no se me ha entendido bien de dónde salen los drones, pero no solamente salen de la tecnología militar, los drones salen también del nuevo futuro, por ejemplo, de imagen y sonido. La gente que se dedica a ser cámara de televisión ha encontrado otra salida en coger un dron y hacer capturas de imágenes, etc. Entonces resulta que ahora sale más económico hacer esas imágenes o esa vigilancia con un dron que con un helicóptero. Sale ampliamente más barato. ¿Quién se ha interesado inmediatamente por esa tecnología? No solamente la tecnología militar, fundamentalmente la tecnología comercial. Y ya ha sido aprobado, por ejemplo, en España también está vigente. O sea, se puede ahora mismo empezar a mandar mensajería por drones solamente, que no está en los medios y probablemente se calcula que entre 2023 y 2025 ya esté funcionando. Amazon, por ejemplo, ya ha recibido la autorización de Estados Unidos para operar vuelos de reparto. La compañía, igual que DHL y otras, lleva tiempo presionando a los reguladores de medio mundo para poder operar por los aires. Obviamente el control social no nace del Estado, es fundamentalmente comercial. También fue Benjamin Constant quien dijo también que la pacificación se produciría precisamente por la vía del comercio. Pues esto también es así, es decir, el control social también viene por la vía del comercio. Lo hemos visto en pandemia. Cuando salíamos a la calle éramos solamente sujetos de la reproducción social y solamente íbamos a comprar. Y sin embargo, la resistencia la hemos vivido todos. Porque, que levante la mano, bueno, la levanto yo, porque voy a tirar la primera piedra. Yo quedaba con la gente que vivía sola en mi barrio en la cola del pan. Claro. Con mucha asiduidad. Con mi distancia de seguridad, con mi todo, con mi tal. Yo salía solamente cuando tenía que comprar algo, pero socializaba. Incluso hablaba y todo. Y comentaba otras cosas que no eran noticias. Entonces yo creo que, obviamente, aunque pudo haber esa especie de inversión del espacio privado y el espacio público, esos estados de ansiedad, de etc., venían por la represión a la que nos habíamos visto. Pero estoy segura de que absolutamente todos en esta sala encontramos las vías de escape necesarias para esa socialización. Lo cual también es un peligro, porque como decía muy bien Gonzalo, precisamente cuando esa crisis objetiva ya no se percibe como subjetivamente, ¿por qué? Porque las válvulas de escape que encontramos para sobrevivir a esta situación son precisamente lo que desmoviliza y que lo que nos lleva a levantarnos mañana otra vez y volver al call center y poner a parir a mi jefe con mis amigas por WhatsApp, pero no a negarme a ir a trabajar.
porque estamos en las mismas y ahí no estamos todos iguales. Habrá gente que sí haya podido decir que no a volver a trabajar en ciertas condiciones o que ha podido teletrabajar y habrá gente que no. Entonces, por un lado, creo que se me ha entendido mal porque no estaba yo hablando del Estado negativamente, como Dios mío nos controlan y no sé qué. Me parece más interesante, fíjate, lo que decía Gonzalo, de tomar el mando de la sociedad de control, puesto que la sociedad de control es un hecho. Solamente que ya estamos a unos niveles de que se ha consumado y que ya estamos viendo cuáles van a ser los derroteros en el futuro. Entonces, ¿qué hacemos con esos datos? ¿Cómo manejamos esa información? ¿Cómo manejamos el traspaso de fronteras? ¿Qué vamos a decir ese tipo de cosas? ¿Qué hacemos con el pasaporte europeo? ¿Y qué pasa con los que no lo tienen? Entonces, bueno, solamente por hacer referencia a eso, en ese sentido sí que veo precisamente la debilidad del Estado. Sacaba lo de la legislación de los drones porque son las presiones comerciales las que llevan a desregular, una vez más, otro ámbito más, que es el ámbito precisamente del espacio aéreo y del espacio marítimo. Que es que estamos hablando de que con la excusa de que gracias a los drones marítimos se va a acabar la piratería en el Cuerno de África, pues también tengo, no sé, o sea, la posibilidad, por ejemplo, de que los alijos del narcotráfico viajen por autonaves no tripuladas. Entonces, ¿qué? Si tienes a un hacker que pueda... No sé, solamente por atisbar en lo que se podría convertir esto. Pero vamos, que yo también estoy más por pensar precisamente en la cotidianidad de las pequeñas cosas que no la espectacularidad de lo que se puede convertir. Pues a mí el tema de la fragilidad del Estado me parece muy importante también, porque es que realmente estamos viendo una fragilidad brutal, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, por ejemplo, que no se hable de suspender patentes más que en 4 pirados lo están diciendo, cuando es una cosa que los Estados han hecho muchísimas veces, siempre que les ha dado la gana, ¿no? Entonces, ¿en qué momento de fragilidad extrema estamos? ¿Y cómo es posible eso, que el Estado no pudiera, que un país no se pueda poner a fabricar respiradores ni mascarillas? Me acordaba cuando, viendo la serie esta de Chernobyl, que todo el mundo hablaba de la ineficacia de la burocracia soviética. Joder, qué ineficacia ni qué nada. Si decía, necesitamos aquí toda la producción de hidrógeno de la URSS, y al día siguiente tenían toda la... O sea, eso no era ineficacia. Era otra cosa, no era nada bueno. Yo, o sea, no quiero defenderlo. Pero no era... O sea, lo de ahora sí que es ineficacia, ¿no? Y absoluta y total. No es que no quieran, es que no pueden, no saben. Que ahí, como decía, hay una parte obvia y que no hay discusión, que es que el Estado es débil para lograr cumplir con cuidar la vida, la posibilidad de vivir, ¿no? En ese sentido, sí, no hay duda que está desbordado. No, y está bien la aclaración, o sea, quiero decir que entiendo, yo tampoco me refería exclusivamente por la preocupación yo simplemente decía, a mí no me preocupa, yo no me enfoco tanto en la preocupación de la biopolítica como en otra, pero insisto, en lo que tú misma vuelves a describir, vuelve a aparecer, y otra vez, insisto, que la debilidad del Estado no está solo, la debilidad del Estado de las instituciones no está solo en su capacidad de proveer esos cuidados que no puede, que no es capaz de proveer, que además, coincido con lo que dice Gonzalo, no es casualidad, quiero decir que esto viene pasando mucho antes, estoy totalmente de acuerdo, es un proceso y estamos viendo el final. Pero yo quería fijarme en que además hay esa debilidad que no es tan evidente ni clara, que es ese desajuste en su función, en la relación entre ciudadano y representante o ciudadano, que hay un desajuste que es casi imperceptible, y en lo que volvías a describir volvía a pasar. Esa situación del supermercado que decías, que obviamente todos la vivimos y tal, es un buen ejemplo. Esa situación facilitaba la pulsión de delación. En los de la cola, en ti misma, quiero decir, metía una ficha, como decimos en Argentina, metía una ficha que se supone que no debe estar en nuestro modo de convivencia, más allá de que nos guste o no nos guste, antes mínimamente funcionaba. O sea, quiero decir, yo ahí sí veo una ruptura fuerte, no de proceso, de un día para otro, porque tiene que ver con lo que ocurre. Yo creo que antes de la pandemia, no, al menos aquí en España, donde, pues claro, una cosa que no aclaré, obviamente el prestigio, la mala prensa del delator, el pensar mal universalmente, como plantea Constant, que es algo deshonroso. Bueno, eso está instituido. Yo soy de Argentina, tanto en Argentina como en España. Aquí chivato es lo peor, ¿no? Y en Argentina también ortiva, buchón, bueno, son otras palabras, pero lo mismo es algo, tiene razón Constant. De un modo u otro se vuelve una posición deshonrosa. Pero en una sociedad del primer mundo que más o menos funciona, esta es mi experiencia, es que no hace falta
Es que realmente si todo más o menos funciona, no sucede. Y de pronto, eso es lo que yo quería señalar, contra nuestra propia voluntad, pero que no nos gusta, se instala la posibilidad. Es algo objetivo, o sea, surge objetivamente la posibilidad y el impulso de vigilancia y delaciones. Y me parecía muy atinado lo que decías del panóptico en ese sentido. Sí, es una realización más banal del panóptico, no institucionalizada y tal, pero yo creo que eso sí instala, más allá de la cuestión del panóptico, de la visión de la biopolítica, es que no tiene sentido la representación si no hace que no necesitemos delatores. Claro. O sea, por eso me parece tan interesante el párrafo constante, porque resume eso. Es que si hace falta estar ocupándonos de qué hace bien o mal el otro, cuando nadie nos ha dado ese mandato, pero hace falta, es que no está funcionando nada. O sea, eso era lo que hay algo que parece muy sutil, pero que desarma el propio sistema, ¿no? Claro, yo creo que también esto, hay un marco, ¿no?, que también influye un poco en lo mal que nos sentimos o en ese malestar más genérico, un marco que ya estaba operativo antes, y es que cómo funciona el capitalismo globalizado actual es imposible de representar. O sea, es imposible hacer un cuadro sinóptico en el que, haciendo un esquemita, uno sepa dónde está el poder, dónde están las élites, por dónde van las decisiones, dónde están localizadas las riquezas. Es imposible, ¿no? La cartografía del capitalismo global no se puede hacer. ¿Y eso qué genera? Pues que realmente no sepamos a dónde mirar, no sepamos a quién imputar de responsabilidad, ¿no? De tal manera que esta desorientación favorece explicaciones muy simplistas de las cosas, que son las que consumimos diariamente hoy y las que nos vomitan hoy, ¿no? Y fomenta teorías conspiracionales. Y no estoy pensando solamente en los delirios de, mira, esto no es nieve con el mechero, ¿no? Eso ya son chorradas, ¿no? Pero en general, ¿no?, tendemos a buscar responsabilidades casi personales en una empresa, en un sujeto, en un político determinado, o en grupos hermanos, grupos de personas que se están comportando mal, para así reducir la explicación de lo que en sí mismo es muy complejo, ¿no? Y eso nos hace cometer injusticias en relación a lo que verdaderamente pasa, ¿no? Porque esa complejidad y esa imposibilidad de representar el todo nos deja, por decir así, desarmados, nos deja inanes, ¿no? Y yo creo que ahí hay un trabajo muy paciente que hacer. Para no tener la tentación de generar explicaciones sencillas acerca de quién está cometiendo el error, de por qué pasan las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que buscar y hay que acotar bien el alcance de cada responsabilidad. Cuando decía al principio que nada cambia, claro, me refería un poco a esto, ¿no? La sociedad de control en general, el poder en general, no es restrictivo solamente, sino que produce subjetividad, ¿no? Que esto es algo que, bueno, ya es la segunda vez que digo Foucault, ¿no? No lo puedo evitar, pero me vuelve siempre, ¿no? Pero de algún modo es algo que creo que es una lección a tomar, ¿no? Pensamos siempre como algo que nos coacciona, que nos limita, que nos impide, pero realmente es que nos hace ser lo que somos, ¿no? Entonces, claro, de repente nos damos cuenta que las pulsiones, los deseos, los automatismos en los que hemos sido formados, configurados, son muy potentes y duran incluso pese a todo esto que nos está pasando, ¿no? De tal manera que, claro, es verdad que ha habido destellos de recuperación de una preocupación por lo público y por esa mediación social, ¿no? Que creo que es interesante, ¿no? Esa mediación social que emana de nosotros, que no es una especie de concesión ni de empresas, ni del Estado, ni nada así, sino que somos nosotros mismos protegiéndonos, ¿no? Ha habido un destello de recuperar el sentido de todo eso. Pero es que hemos sido machacados durante mucho tiempo para que no sea así el modo en que lo pensamos, ¿no? De tal manera que la sensación, la preocupación, cierto pesimismo que yo puedo arrojar es que cuando todo esto pase
es como si nos estuviesen conteniendo y ¡pum!, vamos a seguir con nuestros ritmos, de nuevo, con nuestras maneras de entender que, bueno, que quizás lo nuestro importa lo primero, que por qué no vamos a acudir a una sanidad privada si nos va más rápida la lista de espera, que por qué no vamos a acusar claro, es que está mal gestionado lo público, que por qué no. De algún modo vamos a volver a eso, esa es mi cierta preocupación, ¿no? Y además no hemos sido capaces de algún modo de tener esa pulsión, ese deseo de consumir, de lo privado, de la identidad, de la vanagloria, del consumo de experiencia que teníamos previamente, ¿no? De tal manera que todo ha cambiado, pero me parece que nada ha terminado de cambiar, ¿no? Por eso lo decía. Yo creo que eso lo has explicado tú muy bien, esa parte de la catástrofe. Y yo creo que también tiene que ver, no lo sé, a mí por lo menos, Nantu ha empezado hablando de si el miedo y asco en su vida le representaba. A mí, sí. Yo creo que he pasado del miedo al asco. O sea, yo empecé con miedo porque me pareció, a ver cómo lo explico, que yo, que soy una persona como de clase media, con la vida apañada, las crisis futuras no me iban a afectar personalmente, ¿no? Entonces, en el primer momento de la pandemia, era un miedo personal, ¿no? ¿Qué mundo estoy dejando a mis hijos? Que van a tener qué horror, ¿no? Y esta crisis afecta a todo el mundo por igual. Sí. Y luego el asco de descubrir que no, que esta crisis tampoco afecta a todo el mundo por igual y que afecta mucho más a los vulnerables otra vez, ¿no? Entonces eso yo creo que sí produce ese cambio al asco y produce probablemente esa sensación de que todo sigue igual. O sea, esa sensación, no, esa realidad de que efectivamente todo sigue igual, ¿no? O sea, que esta crisis parecía diferente, ¿no? No era como... O sea, cuando el Katrina, por ejemplo, yo me acuerdo que me impresionó muchísimo lo de los que tenían coches buenos salieron los primeros, los coches regulares los segundos y los que no tenían coches se murieron. Y esa especie de escalón en esta parecía que no, pero está sucediendo tal cual, ¿no? Entonces... Sí. Es verdad que hay un atisbo de discurso que contrarreste esto, ¿no? Lo que pasa es que hay una disociación entre nuestros valores y nuestras pulsiones, ¿no? A nivel discursivo sí que es verdad que la compensación de las desigualdades, el que nadie quede atrás, por ejemplo, ya es una frase hecha que se repite un poco por todas partes, pero luego a nivel de las prácticas y de la compensación de lo que, pues realmente no es fácil de operar, ¿no? Entonces me parece que ese desfase entre lo que sabemos que es lo bueno, lo que debería ser lo normativo y después cómo nos comportamos cotidianamente, en general es muy difícil de solventar, ¿no? Y en este caso, pues más aún. Es el mismo caso que la crisis climática, ¿no? O sea, claro. Realmente yo el otro día estaba leyendo un libro de 2006 o 2007 que decía que la pandemia era cuestión de unos años, ¿no? No, pero y ese libro lo estaba releyendo y no me lo podía creer de haberme leído antes y no haberme fijado, ¿no? Y lo había leído y sí, como, pero aquí me entra, por aquí me sale, ¿no? Entonces, y con la crisis climática nos va a pasar lo mismo una y otra vez constantemente, ¿no? Claro. Bueno, sí. Sí. No, yo quería señalar que me interesó mucho lo que dijiste, Caro, de que es verdad. Va por otro lado, pero otra inversión, otra cosa rara es este apoderamiento de la reivindicación de la libertad por gente que habitualmente, quiero decir, que es algo que también, ahí sí estoy con Gonzalo, que es un proceso, o sea, este es el avatar extremo, el momento extremo de algo que se venía, podemos decir por siglos, pero que últimamente estaba muy presente, ¿no? El reclamo de libertad, el valor de la libertad reivindicado por fuerzas conservadoras, ¿no? Por fuerzas reaccionarias y conservadoras. Y es muy curioso porque es muy difícil en la situación actual disputarlo. Es lo que tú decías. Creo yo por esto mismo que yo estaba denunciando, porque es que está todo el encastre, ¿no? de la representación y de la libertad individual está desencastrado. Y entonces le da la reivindicación de la libertad individual a fuerzas que es difícil creerlo, ¿no? Y es difícil, pero al mismo tiempo reconozco que es difícil discutirlo también. Sí, es muy complejo. Sí. Claro, es una libertad como satisfacción del deseo inmediato. Claro. Lo que decías, andar, quiero beber... Pero como realmente se enfrenta a restricciones, es muy difícil discutir que no están hablando de libertad. Claro, porque las restricciones son fácticas, ¿no? Me pasaba igual con Madrid Central. Oye, ¿cómo no voy a conducir yo mi coche si quiero desplazarme? ¿Cómo no voy a hacer yo esta serie de cuestiones? Y esto se vincula mucho a la cuestión de la crisis ecológica, ¿no? Bueno, bien, parece que esto está pasando, pero es que mi pulsión es más fuerte, o sea, claro. Yo al final puedo racionalmente intentar representármelo, pero es que lo que el cuerpo me pide es seguir haciendo esta serie de cosas, ¿no?
Claro, esto implica que hay una dificultad para vivir en estructuras temporales duraderas, ¿no? A largo plazo. No sé, todos, bueno, no sé todos, pero desde luego tengo amigos ecologistas a los que, aunque sea mentalmente, he tildado de pesados, de cenizos y de pesimistas en algún momento, y con los que me he sentido un poco incómodo cuando me afeaban que hubiese comprado unos tomates envasados en plástico, ¿no? Ese extremismo en este caso se revela realista, ¿no? No era como pasa muchas veces, en las que la posición radical no es radical, es la posición que realmente está teniendo en cuenta los distintos factores y no está siendo presa de ideologías y de falsas representaciones, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Es muy difícil ahora apelar a las conciencias, igual que pasa con todo esto, ¿no? No te juntes con los demás, no hagas la trampilla de ir al supermercado a hablar con tus amigas, tus amigos, no. No sé, yo tiendo a devaluar el papel de la conciencia a la hora de generar reformas y a la hora de generar transformaciones. Si apelamos a las conciencias es muy difícil porque los deseos son realmente más fuertes que las representaciones racionales que nos hacemos acerca de las cosas, por más que haya tribunas y tribunas acerca de lo bueno que sería que volviésemos a ser deliberativos y no pasionales y esta serie de cuestiones, ¿no? No, además que digamos que ya hasta la psicología experimental lo dice, ¿no? O sea que esto de la deliberación tenemos dos canales de decisión simétricos, y uno es afectivo, otro es instintivo y otro es deliberativo. A lo que voy, hay que cambiar las estructuras, ¿no? Y aquí me pongo además estructuras, materiales, esta serie de vocabulario así como duro, frío, ¿no? Y yo creo que es por donde hay que ir, ¿no? Hay que aprender a que el modo en que vivimos o el modo en que temporalmente habitamos el mundo tenga en cuenta la larga duración, tenga en cuenta las relaciones intergeneracionales, tenga en cuenta más el largo plazo, ¿no? Y esto se cambia no solamente apelando, como cuando te dicen tienes que ser bueno, ¿no? Sino generando transformaciones de algún modo en las maneras de vivir, ¿no? Y esto sé que lo digo de una manera muy, muy abstracta, pero esta necesidad de hacer un mundo más paciente, menos apresurado, es muy relevante para precisamente esto, que no pase, que al final sea una cuestión de casi de heroísmo, ¿no? De actos supererogatorios, ¿no? Yo es que me niego a comprar algo que tenga plástico, ¿no? Yo es que me niego a consumir, ¿no? Esos son héroes cotidianos admirables, pero realmente no sé hasta qué punto esas conductas son exigibles. Por lo tanto, lo que tiene que haber es una transformación estructural para que eso sea posible, ¿no? Porque de otro modo, claro, las transformaciones que van por la vía de la restricción, por la vía de la renuncia, por la vía del ascetismo, precisamente en un mundo en el que se nos ha enseñado a gozar, pues claro, son muy difíciles de implantar, y es lo que pasa con la crisis ecológica, que nos dice, es que hay que renunciar. Y dices, pues mira, no, seguro que hay otra vía, pero yo no voy a renunciar, ¿no? Entonces, esta es la sensación que hay con todo. Seguro que hay otra vía, yo no voy a renunciar a lo mío, ¿no? Y realmente creo que no es posible. No es posible que la renuncia se universalice. De tal manera que hay que buscar la vía del cambio por otra serie de cuestiones, ¿no? Solo para montar una cosa en la línea de lo que decías, Gonzalo, precisamente de que no se pueden coartar esas pulsiones, estaba pensando en una contradicción más que pongo sobre la mesa, y es el caso francés. Creo que hubo un mini debate en las redes a propósito de un artículo, de unas entrevistas que se estaba haciendo viendo que Madrid estaba convirtiéndose en una capital de turismo pandémico. Fundamentalmente por parte de los franceses, por un lado por cuestión de cercanía, por otro lado porque se trataba de la gente que había terminado exámenes, que tenía un poder adquisitivo más o menos alto, una vida tranquila, y los franceses se caracterizan, como también nosotros, por tener un buen comer, un buen beber, etc. Entonces privilegian ese tipo de ocio. ¿Qué ocurre? Que cuando sus restricciones les obligaban a estar a las 6 en casa, ellos que también son de alargarse en la noche, y aquí las restricciones se dan hasta las 10, entonces había franceses, que los que se lo podían permitir, que venían aquí, y los entrevistados de la restauración afirmaban que entre el 60 y el 70% de su clientela eran franceses. En este mismo momento y al mismo tiempo,
no sé si fue en la Sorbona no, en la Sorbona no sería en París 8, bueno, no sé en qué universidad se habían organizado precisamente una asociación de estudiantes para dar bolsas de comida no a indigentes, no, a estudiantes que habían perdido sus trabajos de estudiantes, de camareros en esos bares que ahora ya no podían servir a la gente, y que habían perdido sus trabajos y que seguían matriculados, tenían que seguir pagando sus tasas por poquito que fuera, y sobre todo sus alquileres, que en París son prohibitivos, y lo digo por experiencia. Con lo cual, pues obviamente que no se puede apelar a la conciencia individual, y de hecho, hablando del tema de la libertad y cómo la libertad se ha expropiado precisamente por los movimientos conservadores, las palabras de una de las entrevistadas de estas parisinas que venía de vacaciones post-exámenes, decía: es una liberación tomarse una caña en una terraza en Madrid, claro. Es una liberación, ¿no? Claro, es verdad que dices, no se puede restringir, pero ¿cómo de otra forma, o sea, cómo se consigue ese cambio estructural si no se prohíbe claro. La salida a nivel de ocio? Y claro, esto no cae aquí. Si se prohíben esas salidas, es decir, si las medidas son demasiado restrictivas en un país que se quiere tolerante y libertario, ya veremos a qué manera se entiende eso, pues entiendo que en un país como Francia, en una capital como París, donde los climas son tan crispados, precisamente porque hay una diferencia de clase profunda con los banlieues, las afueras, el centro, etcétera, se puede poner la cosa calentita, que es lo que no se entiende que haya pasado. Es decir, ha habido muy poca reacción popular, y no por el lado que se esperaría, sino por el otro lado. Ya. Aquí por lo menos. Claro. No sé, hay una vía de respuesta inmediata, que es la buena, la teórica, ¿no? Que es que, a ver, es que eso no es libertad. Libertad es tener en cuenta también la libertad de los demás y limitar la propia, ¿no? Obviamente, la respuesta kantiana, la respuesta normativa, que está pervertida por este libertarismo. La Comunidad de Madrid es la meca de esta especie del leninismo libertario, ¿no? Es una cosa brutal, que además lo permea todo, ¿no? Porque, no sé, cuando un padre reclama al profesor de su hijo en la primaria que no sé qué, es porque entiende que su hijo es un servicio a su disposición, que lo está consumiendo, ¿no? Y por lo tanto puede hacerlo. Esta es la primera vía, ¿no? Oye, que libertad es otra cosa. La segunda sería la spinosiana, ¿no? Es, oye, el deseo está ahí, contra el deseo no se puede luchar, hay que sustituirlo por otro deseo. Desea algo más, algo mejor. Entonces, no vale la restricción, no vale decirte que no, convence al otro, por decir así, haciéndole ver que este nuevo escenario es mejor para todos, proporciona una mayor felicidad, una mayor satisfacción, ¿no? Y hay una tercera vía, que es un poco más compleja, pero es que es muy importante, como digo, es tener en cuenta que gobernar no es gobernar solo las conciencias, ¿no? Que es que a veces nos ponemos muy moralistas. Gobernar es también gobernar las cosas. Pongo un ejemplo, las discotecas, ¿no? Claro, obviamente el sector de la noche está en ruinas y habría que hacer lo posible por ayudarles, pero claro, es que es muy difícil de justificar que las discotecas estén abiertas, porque ¿a qué va uno a la discoteca? A ver, ¿a qué? Pues va a perder un poco la conciencia, a desear, pues a ese tipo de cosas, lo cual no hay que hacer ahora. No va a tomar un sándwich mixto a una discoteca, no sería una discoteca. De tal manera que, claro, hay que gobernar ese lugar, ese espacio, ese objeto que es una discoteca, porque tiene asociados una serie de rituales, una serie de pautas que son superiores al poder de la conciencia de controlar lo que se va a hacer allí. Si la discoteca está abierta, oye, el turista francés va a ir a gozarla y no lo puedes evitar, ¿no? Y esto pasa un poco en general, hay que gobernar las cosas, ¿no? Hay una teórica norteamericana, ayer se la he recomendado ya, que nos conocemos, que se llama Bonnie Honig, que tiene un libro cuya tesis es que
la democracia, digamos, no podemos ya depositar la confianza en la democracia en el pueblo, en el demos, porque el demos está fragmentado, está destrozado y es muy difícil de localizar. Que la democracia son las cosas. La democracia es la biblioteca pública, la democracia es el centro de salud, la democracia es ese colegio, ¿no? Y que esos servicios que proporcionan y que crean demos, que crean posibilidades de igualdad, es lo que hoy es la democracia y es lo que hay que cuidar, ¿no? Bueno, es un pequeño apunte, un ejemplo para hacer ver que es que hay que gobernar los rituales, los hábitos, los objetos, las cosas, ¿no? Y que tenemos que habituarnos a esto y que es a partir de ahí como se podrán transformar después y a posteriori las conciencias. Esta es una actitud materialista, es la mía, la verdad, no lo puedo evitar. No, pero el quiebre justamente, la debilidad ahora de las instituciones es que no son capaces de cerrar la discoteca. No son capaces. O sea, no tienen la fuerza suficiente, ¿no? Eso es lo que para mí es llamativo. Y eso hace, insisto, lo digo ya por última vez, que surjan los acusadores, la delación, todo eso, porque no está esa fuerza, no puede. Sí, o viene un juez en Euskadi que dice, no. Ah, eso, claro, o lo contrario, directamente. Quiero tomarme mi... Pero que a mí ese hecho, esa era mi primera opción. A mí me impresiona mucho, es un muy buen ejemplo, la incapacidad de un Estado para cerrar las discotecas, que es como cuenta Gonzalo, lo primero, no lo evidente. O como ha pasado, hay lugares que es peor, como ha pasado en Argentina, que hasta hace muy poco estaban abiertos los casinos y no las escuelas. Los casinos, esto que aquí duró 2 meses, que era escuelas no y todo lo demás, sí, allí duró 1 año y pico. Entonces eso, pero es que no podían, no eran capaces, ¿no? Yo creo que es la misma inacción, ¿no? La misma fragilidad o debilidad del Estado y de las instituciones para afrontar la crisis climática. Eso también es exactamente lo mismo, ¿no? Claro, saben lo que hay que hacer, claramente está no clarísimo. Es nuestra conciencia, yo no soy yo la que no tengo que comprar los tomates, es que ¿por qué coño venden tomates empaquetados, ¿no? En plástico? O sea, que alguien ponga orden ahí. Yo creo que, no sé, que nuestras esperanzas se cifran en que encontremos un nombre cool para racionamiento. Sí, es un poco así. Un nombre en inglés, algo que suene guay, y racionamiento para todo, ¿no? Y orden en ese sentido, no sé. Bueno, yo creo que tenemos que ir terminando, no sé si queréis decir alguna reflexión final de algo que... Sí, no, bueno, que es difícil posicionarse efectivamente ante todo esto. Le dan ganas de decir ánimo, ¿no? Como conclusión última. Ya terminará. Ya viene la vacuna. Ya vendrá. Y bueno, sencillamente pensar que no es tan distinto a lo que nos pasaba antes, a lo mejor incluso nos tranquiliza un poco. No sé, yo creo que lo hemos experimentado todas y todos, que hay que seguir viviendo todos los días, porque la gente no solo enferma de coronavirus, siguen naciendo bebés en los hospitales, las clases se siguen dando, la gente se sigue reuniendo, incluso allí donde no hay, donde los estudiantes se han visto expulsados porque no tienen. Hablaba ayer precisamente con un amigo en México y me decía que ahora estaban las calles llenas de niños, porque es que no tenían la forma de escolarizar, o sea, si la escolaridad no es presencial, yo no puedo seguir con esto. Sí. No tengo smartphone, no tengo internet en casa. Eso es lo que va a producir todavía más diferencias entre muchísimas regiones, por ejemplo, en América Latina o en América Central o en muchos barrios de Madrid, claro, donde eso es una urgencia. Entonces me parece que en lugar de dormirnos en los laureles y mirarnos el ombligo, lo que hay que hacer es seguir viviendo y seguir mirando al de al lado. Y no precisamente como el delator, sino, oye, si te puedo facilitar un poco las cosas. Pues sí. Pues muchas gracias, Nantu, por eso. algo que hacer. Pues nada, muchísimas gracias a todos por haber venido. Hemos sido, creo, bastante puntuales, así que fenomenal. Y gracias. Nada, yo os recuerdo lo de la posibilidad de hacerse amigos del círculo, que es, yo creo que es una buena ocasión para la gente que suele venir al círculo, es muy buena opción, ¿no? Y para el círculo es muy buen apoyo. Muchas gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias.